Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 28 de noviembre del 2022, y ya estamos en tiempo de Adviento. Por eso nuestra música de fondo es Veni, Veni, Emmanuel, llamando al Salvador que está próximo a llegar y que nos encuentre bien preparados. Vamos entonces a hacer esta nueva reflexión sobre la Legión de María. Para eso pedimos la gracia de Dios y lo hacemos con las oraciones que usa la Legión de María en cada una de sus reuniones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo primero del Manual Oficial de la Legión de María, y estábamos en esa parte donde dice, ella fue quien los escogió. Y no al revés, sigue diciendo el texto. Y desde entonces ellos se han puesto en marcha y luchan a su lado, sabiendo que el salir triunfante y el perseverar guarda un ritmo exacto a su unión con ella. Analizaremos estas primeras palabras que están puestas en rojo y también las últimas, prácticamente casi todo el párrafo. Ella fue quien los eligió, igual que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ahí lo tienen en la imagen, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los destiné para que vayan y den frutos. Es decir, ya habíamos hablado que hay un llamamiento de Dios a la existencia, un llamamiento de Dios a ser hijos de Dios, y hay un llamamiento a través de la Santísima Virgen a ser parte de este ejército, la Legión de María, que ella se ha formado. Vamos a ver cómo justamente hay este paralelismo entre cómo obra nuestro Señor Jesucristo y también cómo obra su Santa Madre, Jesucristo en este momento, cuando dice estas palabras que están en San Juan, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, le está hablando a sus apóstoles para que los ha escogido para ser parte principal de su iglesia, la estructura jerárquica de su iglesia, los guías de su iglesia. La Virgen también, para ser parte justamente del ejército de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, también lo llama. Y entonces notamos, como dice ahí al final, que entre los elegidos hubo un Judas. Y acá entonces podemos poner en cuestionamiento la elección de nuestro Señor Jesucristo y pensar que pudo haberse equivocado. Y entonces no solamente con Judas, sino con tal vez los 11 que pudo haber elegido a otros. Pero en Dios no hay posibilidad de error. Y entonces, ¿cómo se entiende que aunque los eligió, y en este caso pasó toda la noche en oración para luego elegir entre los que lo estaban siguiendo a 12 de ellos? Todo se remonta a que en la creación que Dios quiso hacer, no solamente quiso que existiera lo material,
que ya tiene sus leyes establecidas, ya está determinado el proceder de el ser material, el obrar material, sino que también quiso que entre su creación hubiera también algo que se asemejara más a Él, como ser los seres espirituales. Entonces encontramos que Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y nuestras almas son espíritu. Y todo ser espiritual conoce y ama. Todo ser espiritual está dotado de inteligencia y voluntad, por la cual entonces a través de esa inteligencia entiende y como objeto de la inteligencia tiene la verdad. Para eso tenemos la inteligencia, para llegar a la verdad, y como objeto de la voluntad el bien. La inteligencia descubre la verdad y la voluntad es una tendencia y busca esa verdad que la encuentra como un bien. En definitiva, si estaríamos con una naturaleza sana, entenderíamos lo que es Dios y nuestra voluntad solamente buscaría a Dios. Eso va a ser por toda una eternidad. Pero sabemos que hubo un pecado que hirió esta naturaleza, no la cambió, pero sí la hirió. La inteligencia ya no ve la verdad con tanta claridad y la voluntad muchas veces se encuentra débil para seguir esa verdad, y entre esa voluntad débil han nacido en nosotros desordenadamente pasiones que no se ordenan al fin que Dios las puso, sino que se buscan a sí misma, y entonces por ahí son más fuertes esas pasiones y como el orgullo, como la envidia, como la soberbia, y entonces fácilmente se llevan tras de sí a la voluntad y nosotros nos dejamos llevar por la envidia, por el orgullo, por la codicia, por la lujuria, por la gula, un sinfín de desórdenes que hay en nosotros, y por lo tanto entonces ahí radica el que no siempre usemos bien de esa libertad. Ahora Dios cuando crea algo, porque en Dios tampoco puede haber contradicción, arrepentimiento, o cree los hombres, estos han pecado, ahora me arrepiento, borrón y cuenta nueva, en vez de crear hombres voy a crear otros seres que los puede crear. No, si Dios creó la humanidad, los seres humanos, Él no se va a volver atrás. Eso es propio del ser imperfecto como nosotros, que cambiamos de idea, que nos arrepentimos. En Dios no puede justamente existir eso. Dios en su eternidad, Dios vive en la eternidad, no vive en el tiempo. El arrepentimiento es propio de los seres que vivimos en el tiempo. Entonces, en el pasado no sabíamos cómo iban a ser las cosas en el futuro. Cuando estamos en el futuro, nos damos cuenta de que no hubiéramos tenido que haber hecho otra elección. Dios vive en un eterno presente que nosotros no nos podemos imaginar, así que no quieran imaginárselo, ese presente como, bueno, Dios vio todos los videos de todas las vidas y de todas las cosas que van a suceder y bueno, hizo una elección. Es otra cosa. Dios vive en un presente, y en ese presente que es eternidad, que no es ni pasado ni futuro, Dios entonces decidió sí creo a los seres humanos, los creo con un ser espiritual, con su posibilidad de usar la libertad. Nosotros en este tiempo que se nos da, que es muy breve, justamente se está moldeando nuestra alma. Nuestra alma, que es espíritu, debería ser como lo de los ángeles. Un solo acto los definió para siempre, o con Dios o sin Dios. Pero como está unida a la materia, formando una unidad, tiene ese tiempo propio de la materia vive en el tiempo, no el espíritu, para que esa determinación que los ángeles hicieron en un solo acto, nosotros vamos haciendo ese acto de elección de Dios,
Dios o de rechazo de Dios a través de varias elecciones, ¿no es cierto? Pero cada elección nuestra, y ahora lo vamos a ver, va dando más forma a nuestra alma en esa determinación o con Dios o sin Dios. Entonces, a tener cuenta en eso. Es una equivocación enorme, ¿no es cierto? El que va dejando la conversión para lo último, si ya tengo tiempo para adelante, ahí voy a empezar a hacer en mis últimos años las cosas como Dios quiere. No es así. Simplemente, una, porque no sabemos si vamos a tener ese tiempo, pero si lo tuviéramos, nuestra alma se fue ya moldeando justamente a no elijo a Dios, me estoy eligiendo a mí mismo en todo momento, y el alma va tomando esa forma. ¿Cómo? Tal vez en el último momento uno dice, bueno, sí, ahora me arrepiento y quiero a Dios porque me estoy muriendo, tengo un cáncer, pero aún no sé si estoy eligiendo a Dios, que no lo he elegido en la salud, porque tal vez me estoy eligiendo a mí mismo. Claro, no me quiero ir al infierno, entonces bueno, voy a decir que elijo a Dios. No voy a estar tan seguro de eso, porque mi alma ya tomó esa forma con tantos actos de rechazo a Dios, ¿no es cierto?, de ese rechazo a Dios. Tal vez aún cuando digo, ahora quiero a Dios, quiero que venga un sacerdote a confesarme y recibir los sacramentos, lo estoy haciendo por mí y no por elección pura de amor, de seguir la voluntad a Dios. Y por lo tanto, entonces, en esta cuestión de que la Virgen nos ha elegido, tenemos que reafirmar esa elección. Supongamos, se nos ha asignado un trabajo y me agarra la pereza, o alguien me invita a hacer otra cosa que me parece más entusiasmante, y entonces la tentación, llamo a otro legionario y digo que no voy a poder hacer, que vaya en mi lugar, o le digo al otro que vaya solo. Entonces ahí tenemos que hacer esa elección. Si hemos sido llamados, si hemos hecho la promesa legionaria, la elección de la voluntad que la Virgen manifestó en la Junta, que es la voluntad, porque no tiene otra voluntad la Santísima Virgen que la voluntad de su Hijo, de Dios, de siempre hacer la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, muy bien, acepté algo en la Junta, voluntad de la Virgen, voluntad de Dios, y entonces no lo puedo cambiar. Estoy en la Junta y el presidente parece que quiere mandar a todos, y no, salgo de esa tentación y digo, qué viene el presidente, tenemos un presidente que organiza, que tiene voz de mando. En vez de seguirle al demonio, hago otro movimiento, otro uso de mi libertad por el sí que le había dado a la Virgen. Y así me voy formando, ¿no es cierto?, en la voluntad de la Virgen, en mi promesa legionaria, y mi vocación de legionario se va afirmando, para no caer justamente en este Judas, que si ustedes se ponen a pensar, fue la persona en este mundo, en toda la existencia de la humanidad, que tuvo las mejores oportunidades para seguir la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros tenemos al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios, durante 3 años poniendo los mejores medios, dándonos los mejores ejemplos, las mejores palabras, que los apóstoles teniendo 3 años consigo a Jesucristo. Es decir, Judas tuvo las mejores oportunidades. El demonio justamente ahí lo tentó por codicia. Bueno, Jesucristo me va llevando por la pobreza, va renunciando, ¿no es cierto? Da a mano llena lo que le dan a los pobres, como fue su queja cuando le tiraron a nuestro Señor, derramaron sobre él ese perfume de nardos,
qué costoso que es, por qué se desperdicia así. Entonces, ustedes se dan cuenta, ojo, esa respuesta al primer llamado de Nuestra Señora es una respuesta constante que tenemos que darle, una reafirmación constante, y el demonio siempre va a estar haciendo su jugarreta. Fui llamado, hice la promesa, si algún día dejo la legión, tendría que pensarlo bien cuáles fueron los motivos. Ahora fui legionario y Dios me llama a entrar a un seminario, a un convento. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Se justifica. Legionario, pero he constituido una familia y como le he dicho a Dios, como le deberían decir todos, que estoy dispuesto a tener todos los hijos que Dios quiera darme, y entonces en esta familia ya hay 13 hijos, y entonces bueno, aquí en este momento, porque muchos son muy pequeñitos, voy a dejar la legión para atender a mis hijos, y más adelante, cuando ya estén más crecidos y todo lo demás, sin dejar esta primera y principal responsabilidad de cada matrimonio, que son los hijos, para conducirlos a la vida eterna, volveré luego a la legión según lo que Dios me esté mostrando, ¿no es cierto? Pero dejar a la legión después del llamado, de la promesa, porque el presidente me cae mal, la secretaria también, porque no me gustan esto, porque quiero una cosa distinta, y bueno, ese es el camino de Judas. Estamos usando mal la libertad. Ese párrafo decía: sabiendo que el salir triunfante y el perseverar guarda un ritmo exacto a su unión con ella. Tenemos que entonces estar en unión con María. Y otra vez vemos el paralelismo. En la reflexión anterior decíamos, la Virgen nos llama como Cristo llamó a los apóstoles. Ahora también vemos que Cristo llamó a sus apóstoles, ahí lo tenemos en Marcos 13:14, designó a 12 a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero nos quedamos en las palabras en rojo: para que estuvieran con él, porque si vemos el tiempo que los apóstoles van a misionar, cuando en esos 3 años que Cristo está con ellos, es muy poquito, es muy poquito. La mayor parte están con él, porque así lo dice, y hay en otros pasajes que también aparece esa intención, para que estuvieran con él. ¿Por qué quería Jesucristo que estuvieran con él? Justamente para que se compenetraran de él, para que viendo cómo él obraba, pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Ve cómo Jesús se acerca a los niños, o los niños se acercan a Jesús, los apóstoles dicen, no, el maestro es el maestro, lo alejamos, no, ve. Con solo estar con él, ese día aprendieron: dejad que los niños vengan a mí, que no, justamente los primeros que tenemos que buscar para el reino de los cielos son los niños, no alejarlos por más que se pongan a gritar, a llorar. No, vengan aquí esos niños. ¿Ves cómo van aprendiendo los apóstoles? Ellos tenían una idea distinta. Pero lo más importante es justamente llegar a profundizar en el conocimiento profundo de Dios. Porque miren, hay una queja, después de tanto tiempo, eso es lo que le va a decir Jesús, está en el Evangelio de San Juan 14, como ustedes los ven. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús se sorprendió y le dijo: tanto tiempo, si no es en los primeros meses, acá ya han pasado ya 2 años, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre?
¿Se dan cuenta, no es cierto? Ese conocimiento profundo que tenemos que tener de Cristo, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, con muchas horas delante de el Santísimo, rezando. Miren, ahí tienen 3 pasajes de San Pablo, podríamos poner más, pero oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Es decir, hay que llegar tan profundo para alcanzar esas riquezas y de sabiduría. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De las bendiciones de Dios, que Dios me dé salud, trabajo. No, del conocimiento de Dios. Vida eterna, dice Jesucristo, es que te conozcan, Señor, y conozcan a quien has enviado. Conocimiento por Dios. Miren Colosense, conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, dice San Pablo. El misterio de Dios es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios, dejarnos de un montón de cosas y ponernos de rodillas delante del Santísimo, pedir al Espíritu Santo: Señor, dame salud, dame Efesios. A mí, dice San Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, soy lo último. Se me concedió esta gracia. ¿Qué gracia, San Pablo? ¿Qué gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar a Cristo. Anunciar aquello profundo del misterio de Cristo. Por lo tanto, entonces, tiempo delante del Santísimo para conocer a Cristo. Pero justamente la Legión nos invita también de la misma manera para triunfar a su unión con ellas. Entonces, ¿cómo vamos a estar con ella unida? Con el Santo Rosario, evidentemente, todos los días. Si bien la Legión al legionario activo no le pide que rece todos los días el Rosario, sino que la obligación es la catena, evidentemente que no puede existir un legionario activo que no rece el Rosario todos los días. La lectura sobre la vida de la Santísima Virgen, pero olvídense de los libros novedosos. Solo los santos, los que escribieron los santos, miren la obra maravillosa que hizo Franz Duff, el fundador de la Legión, por haber leído la verdadera devoción de San Luis María de Grignon de Montfort, y en el manual está impregnado de lo que San Luis escribe justamente en ese libro. Mire la obra maravillosa que hizo por leer a ese santo, y leyó a tantas otras cosas. A San Bernardo, ¿no es cierto?, que escribió pero cosas maravillosas de la Virgen, y dijo: nunca se dirá suficiente sobre la Virgen. No vayan con la novedad, no vayan con un escritor, ¿no es cierto? Mira, el padrecito tanto, el obispo tanto, que escribió. No, los santos, por Dios. No vamos nosotros a agotar en nuestra vida toda la sabiduría que los santos dejaron escrito en tiempo pasado sobre la Santísima. No nos va a dar el tiempo, es tanto lo escrito. Por lo tanto, entonces, no busquemos las novedades, sino solo los santos, para conocer a la Virgen. Tener tiempo, entonces, para poder transmitir. Porque esta es la cuestión. Si yo tengo un vaso y está vacío, y alguien necesita tomar un poco de agua, como el vaso está vacío, yo no le puedo dar agua, porque nadie da lo que no tiene, y el vaso no tiene agua. Si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo a la Santísima Virgen, no la puedo transmitir. ¿Y saben lo que dice San Pablo? Es como una campana que tañe, pero no dice nada. Así nos volvemos. Y peor, porque le hacemos el trabajo al demonio, porque empezamos a decir cosas del mundo.
No, tenemos que estar en unión con la Virgen, en unión con su Hijo, compenetrados, llenos de ellos para transmitir a Cristo y a la Virgen a los demás, en unión con ella. La primera reunión, sigue diciendo el texto, fue el primer acto colectivo de aquellos legionarios, fue arrodillarse. Aquellas frentes jóvenes sinceras se inclinaron, rezaron la invocación y la oración del Espíritu Santo, y luego, entre los dedos ya cansados por el trabajo, desgranaron las cuentas de las más sencillas de las prácticas piadosas. Al extinguirse el eco de las jaculatorias finales, se sentaron y bajo los auspicios de María, representada allí por su imagen, se pusieron a pensar cuál sería el mejor modo de agradar a Dios y hacerle amar en el mundo. De aquellas consideraciones brotó la Legión de María con todas sus características, tal como es hoy. Es importante esto, tal cual como es hoy, porque aquella reunión, ¿no es cierto?, se hizo por inspiración de la Virgen. Luego lo dirá el texto, que con los años se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que esta era una obra de Dios. Entonces, como habían pensado esa primera reunión, y como eso estaba inspirado por la Virgen, así quedó fijada. Y como iba a ser con espíritu de ejército, bien, el ejército ya está todo establecido, así quedó establecido, fijado, cómo iban también a hacer todas las reuniones y cómo se están haciendo todas las reuniones a lo largo del mundo y del tiempo. Entonces invocaron al Espíritu Santo, rezaron el rosario, y después, entonces, a tratar las cosas de Dios, las cosas de Dios. ¿Y qué cosas de Dios? ¿Cómo agradarlo a Él, a Dios, a Él, y que Él sea amado? Por lo tanto, esa finalidad tiene la Legión, ya lo vamos a ver en el segundo capítulo, finalidad de Dios, de la Legión de María, la gloria de Dios. La gloria de Dios, mediante la santificación de los legionarios, la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver que la Legión nace 4 años después de el pedido de las apariciones de Fátima, donde sus pedidos fueron rezar el rosario todos los días, no ofender más a Dios, ya que está demasiado ofendido, la conversión para conseguir la paz y el desagravio al corazón inmaculado de María. El pedido de la Virgen de Fátima evidentemente no fue escuchado, porque la Virgen dice que la guerra que está viendo en el 1917, Primera Guerra Mundial, es consecuencia de los pecados. Y si bien le dice la Virgen a los niños, esta guerra se va a terminar ahora, y se terminó en ese año, 1917, si no hay conversión vendrá una guerra peor. Y no hubo conversión, como no la está viendo ahora. Y nosotros pensamos que no va a pasar nada. Somos muy ilusos. Por lo tanto, entonces, si nosotros fuéramos conscientes de lo mal que está el mundo y cómo vive en pecado, saldríamos a ir a las casas, a trabajar por la conversión de las personas, a traer más legionarios a la Legión, porque parece que nosotros, porque tenemos fe en Dios, vamos a estar en un balcón, y desde el balcón vamos a ver, bueno, que al mundo no le va a ir muy bien porque Dios los va a castigar para que se conviertan. Un balcón, ¿no es cierto? O un arca de Noé donde, bueno, nos vamos a meter y los otros van a ser los castigados. No. No va a haber balcón, no va a haber arca de Noé. El castigo también nos va a afectar.
porque tal vez no seamos tan justos como Noé. Y el hecho de la pereza, de falta de espíritu legionario y de quedarnos en lo que el demonio nos propone, ¿no es cierto?, de crear divisiones en la legión, es muestra de eso, ¿no es cierto?, de que no somos el hombre justo Noé. Bueno, voy a tener mi arquita o mi refugio, o lo que el demonio me esté metiendo en el corazón para estar tranquilo y no convertirme y no salir a ser apostolado y no ser un mejor legionario. Pero esto sí lo entendió Franz Duffe, y justamente está el maravilloso texto de San Luis Griñón de Montfort. Está este mensaje imperioso de la Virgen, de que hay que ir a la conversión, a llamar a la conversión, porque no va a haber paz, porque las almas se van condenando. Y mírelo, la obra que hizo este hombre, ¿no es cierto? Porque está impregnado del mensaje de Fátima. Por lo tanto, entonces, no tomen a la legión a la ligera, entiendan bien lo que significa, ¿no es cierto? Ahí dice, sigue el texto diciendo: ¿quién sospechó jamás que entonces precisamente estaban fundando una organización destinada a ser una nueva fuerza mundial, a la cual, fielmente encauzada y aprovechada y en manos de María, sería capaz de dar vida, esperanza y dulzura a las naciones? Con todo, así había de ser. Por lo tanto, entonces, la Legión hizo un trabajo maravilloso, pero ahora está llamado a hacer un trabajo aún mayor, porque mayor es la urgencia. Dice el texto que aquel primer momento, ¿no es cierto?, de alistamiento se hizo justamente en Irlanda, en Dublín, en su capital, pero me estoy fijando la hora y ya se nos ha pasado, y por lo tanto entonces vamos a dejar este video aquí. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Ave María Purísima.